Hola, mi nombre es María del Valle Coria. Esta actividad se propuso de la Cátedra de Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en la Educación a Distancia. Este libro que propone la cátedra se llama La historia de la Argentina secreta. El autor es Iván Carrino. La propuesta del autor es plasmar el recorrido que realiza la historia de la Argentina a través del tiempo, de la economía y de la política, y cómo es que llegamos a estar como estamos actualmente con la economía. La propuesta del autor es que comienza el libro haciendo una pregunta de por qué Argentina no ha llegado a ser como Australia. Nos remontamos para esto a 1880, cuando Argentina era agroexportador, primero en el mundo, y tenía todas las perspectivas de llegar a ser un país desarrollado y tener una economía poderosa. Pero ¿qué ha pasado durante este tiempo? La propuesta del autor es que el Estado argentino está formado por un círculo rojo que se lo llama el Estado profundo. Este Estado profundo tiene tres elementos que lo componen, que son los empresarios que no quieren competencia, los sindicatos que se oponen a la productividad y a los políticos que tienen una mirada a corto plazo. Estos tres elementos hacen que el Estado profundo de la Argentina evite que llegue a un progreso y tenga el desarrollo económico que debería tener como un país que tenía todo el potencial para lograrlo hacer. También remonta el autor a la Constitución de 1853, que toma como ejemplo a la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, donde nos dice que los ciudadanos tienen el derecho inviolables y que el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos. El hombre, tanto como la mujer, son igual ante la ley. Pero en principio estos valores eran tomados y tomados y el Estado los defendía de estas personas dañinas. Pero con el tiempo vimos que el Estado comenzó a darles el poder y la legitimidad y la respetabilidad. Esto hizo que también al transcurrir el tiempo decayera lo que es la política y la economía en el país. Nos habla también del presidente Uriburu, que en 1930 por medio de un golpe militar asume como presidente y es el primero en colocar un cepo cambista en Argentina. Desde ese momento vemos ya que Argentina comienza a tener sus traspiés en la parte de la economía. También el autor nos habla de un estado que directamente lo denomina como el estado de desmesura. ¿Por qué? Porque tiene el caudillismo y el populismo y una propensión a la hegemonía, y también el cierre de la economía, una inflación y un alto déficit fiscal. Todo esto hace también que con el tiempo vaya decayendo el proceso del desarrollo económico y social de la Argentina. Con la llegada de la década del 40 del peronismo, también hizo un aporte negativo a esta oportunidad de progreso en la Argentina, porque el país estaba cerrado por la sustitución de importaciones. También había una alta inflación por encima del 50% anual. Se estatizó el Banco Central en 1946 y también se crearon 17 organismos públicos. Esto fue durante el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón. El autor también propone que la inflación fue algo preponderante que marcó
marcó el Estado y por medio del economista Sturzenegger, que hace un análisis de esto, dice que a partir de 1975 hasta 1990 hubo un suceso de hechos que hicieron que esta inflación se afianzara más y ya quedara en el Estado. Y es muy difícil de erradicar. El primero de ellos es el Rodrigazo, después está el golpe militar en 1976, la crisis financiera de 1980, la guerra de Malvinas, la hiperinflación, el neoliberalismo de Menem y el regreso del populismo del kirchnerismo con Kirchner y Cristina Fernández. A partir del comienzo del gobierno del kirchnerista, que fue en el 2003, también estaban con el Estado profundo, estaban en funcional a los grupos de poder, tenían propuesto salir de la convertibilidad y el comercio proteccionista, encarecer las exportaciones y abaratar la exportación. También tenían el Banco Central, tenía que sostener un alto cambio competitivo y los consumidores reducen sus ingresos a un 65% en dólares. Vemos que el Estado profundo del kirchnerismo también estaba con este círculo de poder, que eran los empresarios, los sindicatos y los gremios, como Hugo Moyano, que festejaron con la llegada del kirchnerismo porque tenían sus intereses personales prevalecían ante que el de la sociedad. A partir del gobierno de Kirchner vemos la burbuja populista, que es autoritaria, prepotente y corrupta, y el populismo macroeconómico. Esto también, el populismo macroeconómico se estudia por importantes economistas en el mundo y presenta 4 elementos. Uno de ellos es el auge. El auge que comienza, que lo podemos ver en el gobierno de Kirchner y de Cristina. Vemos que estaba desplomada el PBI en Argentina. La economía se recuperó a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003-2007. Hubo una mejoría, el gasto público crecía, pero aún así se formó el cuello de botella. Este cuello de botella es el incremento del gasto público, la reducción al superávit fiscal. También el gobierno kirchnerista favorecía a los sectores industriales y a los empresarios del mercado interno. El INDEC también comenzó a fallar porque no era un organismo que podíamos referenciarnos. La inflación comienza a subir a niveles récord, hay una manipulación de datos, la inflación sube y aunque aparezca buena, el efecto de redistribución del ingreso era a favor del Estado. Después de esto viene la crisis del populismo macroeconómico. Se compran los dólares, el dólar aumenta inevitablemente, hay un cepo cambiario, trabaja las importaciones directas y el insumo el mercado laboral formal se frenó y el desempleo se mantiene gracias al aumento del empleado público. El ajuste inevitable viene con el gobierno de Macri, que obviamente tenía que frenar toda esta debacle que se había transformado con el gobierno con el gobierno kirchnerista. Cuando asume Macri en el 2015, tiene cosas para realizar en su gobierno, que es bajar la inflación, quitar el cepo,
bajar la presión tributaria y resolver el problema del déficit fiscal. ¿Qué pasó también con el gobierno de Macri? Tuvo también sus errores, ya que estuvo también con el Estado profundo. Al creer que el libre comercio era malo para el aumento de empleo, y sabemos que eso es erróneo. El libre comercio favorece la amplitud de empleo. Entonces, también el libro de la historia secreta de Argentina termina cuando todavía continuaba el gobierno de Macri. Entonces, actualmente vemos que volvimos a un gobierno populista, donde la dádiva es lo que se prioriza, y no hay una política de Estado, de economía fuerte, donde veamos realmente ese cambio. Personalmente creo que el libro tiene una muy buena postura, que es apolítica, porque en realidad está hablando de diferentes partidos políticos que llegaron al poder y que tomaron muy malas decisiones. Algo que comparto también con el autor, a pesar de que no conozco mucho de economía, pero lo veo y lo vivo en mi país, es que también pasa por la cultura de las personas. El cambio de mentalidad de las personas va a depender también de la forma en que uno se instruye en cuanto a lo que es la historia y en cuanto a lo que ha sido las malas decisiones que han tomado estos políticos. Eso también va a ayudar a que cambiemos de posturas y a lo mejor en un futuro podamos cambiar las cosas.